Del video, entonces vamos a hacer la configuración del DNS. Básicamente darle IP estática al DNS y bajar los cortafuegos del DNS. Lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso para hacer la conversión de este equipo en un servidor principal del dominio y que pueda resolver lo que son las políticas de seguridad de esta organización que estamos configurando. Entonces, primero iniciamos el servidor Windows Server. Ya, vamos a hacer algunas configuraciones en la máquina entonces, a nuestro servidor. Lo primero, IP estática. Antes de comenzar a hacer cualquier cosa. Paso 1, dirección IP estática. Paso 2, desactivar Windows Firewall. Dos cosas que vamos a hacer en la máquina. Antes de implementar el rol de DNS y luego el rol de Active Directory. Entonces, darle IP estática al servidor DNS. La IP va a ser la 192.168.1.2. La máscara va a ser 24. El gateway va a ser el 192.168.1.1. Y la pregunta, ¿cuál va a ser la dirección de DNS? ¿Cuál sería la dirección de DNS server? Eso, porque ¿quién es el DNS? Él. Entonces él se resuelve a sí mismo. La dirección de loopback. ¿Ya? Muy bien. Paso 2, ¿cierto? Ya conectarse al switch. A cualquier puerto. No hay problema. Y además de ello, bajar el Windows Firewall. Ya. Voy a cerrar un poco la ventana acá. Bajar el Windows Firewall. ¿Cierto? Verificar que esté el Windows Firewall abajo. Y cambiar de nombre a la máquina. Nuestra máquina tiene que tener un nombre bien específico. Tiene que llamarse NS1. Ese es el nombre, ¿cierto?, estandarizado para todos los servidores que van a hacer o cumplir el rol DNS en algún momento. ¿Ya? Entonces, a la máquina, a nuestra máquina, cambiarle el nombre, ¿cierto? ¿Cierto? NS1, Computer Name también NS1. El workgroup da lo mismo por el momento, porque recuerden que vamos a crear nosotros, vamos a dejar de trabajar en un grupo de trabajo, vamos a trabajar en un dominio. Sí, da lo mismo, tenemos que cambiarlo después. ¿Ya? Estando en un grupo de trabajo, cada máquina es autónoma, ¿cierto? Tiene sus políticas internas. Cuando pertenecen a un dominio, le preguntan a él. Él va a manejar las políticas de seguridad de la organización. ¿Ya? Los dos clientes que tenemos creados. En ese uno, ¿cierto? Tanto en la descripción como en el computer name. Eso sí importa. Hacemos un reinicio de la máquina. Ya, vamos a hacer un reinicio para efectuar los cambios necesarios. IP, entonces, y cambio de nombre en la máquina. Grupo de trabajo no importa.
Ya. Una vez que ya reinician el servidor, ya, probar conectividad primero, esencial. Vayan haciendo un ping hacia el gateway. Y háganse un ping de los clientes si llegan al servidor también con un ping. Antes de seguir con la topología, vayan haciendo ping hacia el server, que sería el punto 2. Si no llegan o no acceden al servidor los clientes, va a ser difícil después que podamos configurar las respectivas políticas en la máquina, porque no van a tener dónde iniciar sesión. Hacen ping al server desde los clientes. Conectividad total ahí, ping total en todas las máquinas. Ahí lo logramos comprobar. Entonces lo que viene ahora, ¿cierto? Es, ¿cierto? Convertir a rol DNS. Le vamos a tener que convertir o agregar el rol DNS en la máquina. ¿Cómo se agrega el rol DNS? ¿Se recuerdan o no? ¿Cómo se hace? ¿Cierto? Debo agregar el rol, ¿cierto? La máquina ya está lista por el momento. Server Manager y, ¿cierto? Debo agregar un nuevo rol. El Server Manager, add roles. ¿Cierto? Mi máquina tiene que llamarse NS1, tiene que tener una IP estática. No importa el grupo de trabajo por el momento porque lo vamos a transformar en dominio después. ¿Dónde se va, profe? Server Manager, ¿dónde encuentra Server Manager? Al lado de inicio, ¿cierto? Aparece una pestaña, Server Manager, o en las herramientas administrativas también la pueden encontrar, en Administrative Tools. ¿Ya? Y agregamos, ¿cierto? Añadir rol. Vamos a agregar el rol DNS. ¿Ya? Se selecciona, se pincha el rol DNS Server. Para hacer un servidor de Active Directory, primero tiene que hacer un servidor DNS. Esa es como la lógica, ¿ya? Y lo transformamos en un servidor de resolución de nombre. Pinchamos DNS Server e instalamos. Hasta ahí no hay nada, ¿cierto? Muy complicado. ¿Cierto? Una vez que se instala el rol DNS, cierran acá. Me refiero a que cierran el Server Manager y lo abren nuevamente para que aparezca el rol agregado. ¿Ya? Aparezca el rol agregado. Entonces ahí usted ahora despliega roles y debería aparecer ¿qué rol? DNS Server. ¿Ya? Por eso es importante que lo hagamos. DNS Server. Y despliegan toda la pestaña de DNS Server hasta que aparezcan las zonas de forward y reverse que vamos a configurar ahora. ¿Ya? Deberían ver esto, ¿cierto? Sí, ahí deberíamos ir. ¿Ya? ¿Qué son las zonas de forward y las zonas reverse? Recuerden que un servidor DNS lo que hace es asociar un nombre de dominio a una dirección IP y también al revés, asociar una dirección IP a un nombre de dominio, ¿cierto? Para que sea más fácil recordar un nombre que un IP. Entonces la funcionalidad forward, para nosotros la pestaña forward del servidor es como nosotros creamos un nombre y lo asociamos a una dirección IP. Y el reverse al revés, como asociamos el IP a un nombre creado previamente. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que crear nosotros, ¿cierto? Una vez que desplegamos las pestañas, en el forward, una nueva zona. Entonces en el forward, lookup zones, botón derecho, nueva zona. Ya, nueva zona. Y ahí nosotros, con este asistente, vamos a asignar una zona de tipo primaria. ¿Ya? ¿A qué se refiere que sea una zona primaria? Que es la primera zona jerárquica que va a tener nuestro servidor, ¿cierto? No tenemos ninguna otra creada. De ahí nace la jerarquía DNS. Y va a ser una zona que se va a llamar AIEP.local. ¿Ya? Entonces, zona primaria, siguiente, y creamos el dominio AIEP.local.
Recuerden, siempre punto local que represente el nombre principal de la organización en la que estemos. ¿Ya? En este caso, como ejemplo, ahí es punto local. Siguiente, me crea un archivo DNS, que es el archivo que como él va a mostrarle a otros servidores DNS la zona que él tiene creada. Por eso también crea con la extensión .dns. ¿Ya? Sin actualizaciones dinámicas, seguimos por defecto como se configura y se crea la primera zona. Y dan finish. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. ¿Ya? Voy ahora a la pestaña Reverse, ¿cierto? A la Reverse y hago nuevamente lo mismo. Nueva zona en Reverse. New Zone. ¿Ya? Nueva zona. Chao, Juan. Nuevamente el asistente. Siguiente. Zona primaria nuevamente. Es repetir los mismos pasos anteriores. Zona primaria. Vamos a trabajar con qué direccionamiento IP. IPv4. IPv4. Y me pregunta en qué red voy a trabajar. ¿Cierto? Y la red que vamos a trabajar, los tres primeros octetos van a ser la 192.168.1, ¿cierto? Esos son los tres primeros octetos. Tres primeros octetos. ¿Listo? En el Network ID. Siguiente. Crea un archivo inverso que es así como leen las tablas DNS en los servidores. Leen al revés, ¿se fijan? Empieza a leer de la dirección IP inversa hacia adelante. ¿Cierto? El tercer octeto, punto 1, 168, 192. Así como busca los dominios en la red. Siguiente. Sin actualizaciones dinámicas. Y se crea la zona inversa. Ya, tenemos la forward y el reverse. Ahora, lo que vamos a hacer es crear este nombre de host, que es el nombre universal que va a tener nuestro servidor. Ya no se va a llamar no solamente NS1, se va a llamar NS1 y va a pertenecer al dominio AIE.local. Igual que cada PC de la red va a tener o va a pertenecer al mismo dominio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el forward, donde estamos trabajando, en el forward nuevamente, extienden el forward, extienden la pestaña, ¿cierto?, creada AIE.local y van a crear, ¿cierto?, botón derecho, un new host. New host. ¿Lo vieron? ¿Sí? New host, botón derecho, new host. Y me dice, dele un nombre al host. Entonces el host que voy a crear ahí va a ser el NS1. E inmediatamente empieza a crear la estructura. NS1 y crea NS1 y es punto local. Y le digo, esa máquina, ¿cuál dirección IP va a tener? La 192.168.1.2. En el IP address más abajo. 192.168.1.2. Y le digo añadir host y que no esté marcada el crear un puntero asociado. No marcado. Crear host. Añadir host. Ok. Y done. Y ahí se crea el nombre de dominio y como ustedes ven a la derecha se asocia a una dirección IP. Un IP es un dominio. Voy al reverse ahora. Reverse. Despliego el reverse. Despliego la pestaña que está con la zona inversa y aquí abajo hago algo muy parecido a lo que hice anteriormente, pero en vez de crear un new host, creo un nuevo puntero para hacerla al revés ahora, una IP a un nombre, nuevo puntero, new pointer, le doy OK y ahí ahora aparece la IP arriba. Debo decirle que la 192.168.1.2, la IP debe relacionarse con un nombre de host. Voy a Browse, busco en NS1, busco en Forwards, busco en el dominio IE.local y encuentro el NS1. Y le doy OK. Y se fijan que se empieza a crear la estructura ahora, IP a nombre, IP a nombre, y le doy OK. ¿Ya? Entonces, en el Forward yo hice el nombre a la IP. Y en el reverse hice la IP al nombre. ¿Ya? Que es la forma como le preguntamos al DNS y cómo nos responde de vuelta. Nos faltan dos cosas más por configurar ahora acá. ¿Ya?
que son los archivos que se llaman archivos de autorización o zona de autorización, Start of Authority, que son los primeros que están arriba, en el forward, donde van a estar los parámetros que le vamos a indicar de la siguiente forma. ¿Ya? ¿Alcanzamos a pillar ahí, cierto? ¿No alcanzamos a ver? No, ¿Ahí? Todavía no es sábado la noche para que vean borroso. ¿No es cierto? menos uno. Más tarde van a ver borroso. Ya. Ya. Y propiedades, properties. Estamos, ¿cierto? En el forward. En el forward. Estamos en el dominio, y es punto local, y en el archivo SOA. Entonces, botón derecho, properties, y se abre la siguiente pestaña a configurar. Lo primero que vamos a cambiar es donde dice primary server. Dice que se llama ns1 punto, pero falta la otra parte, ¿cierto? Ahí es punto local. Como lo agregamos, van a browse, ¿cierto? Dice primary service, browse, pinchan ns1, pinchan forward, pinchan el dominio creado, la zona de dominio y el punto local, y pinchan el ns1. Y lo agregan, le dicen OK. Y ahí ahora aparece la estructura completa del nombre, ¿cierto? ns1 y el punto local. Paso 2, ¿qué hay que hacer aquí? Más abajo dice que el refresco intervalo es de 15 minutos. Para nosotros es mucho tiempo. Le vamos a declarar en 1 minuto. ¿Qué significa ese tiempo que estamos cambiando? Es que si aparece un dominio nuevo, cada 1 minuto el servidor tiene que buscar si existe un nombre de dominio nuevo para que nosotros nos traiga esa información. 15 minutos es mucho, ¿cierto? Para que se refleje el cambio. Lo bajamos a 1 minuto. ¿Cierto? 1 minuto. Vamos aplicando. Luego, más arriba está la pestaña que dice Name Server. A la izquierda arriba. La pinchan, ¿cierto? Y se van a encontrar que aparece, si bien el nombre del servidor, que se llama NS1, pero dice que tiene un IP address unknown, no conocida. No conocida. Entonces hay un problema ahí. Lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Pinchan, ¿cierto? En Edit, ¿cierto? Pinchan en Edit y le aplican Resolver. Resolver. El botón resolver. ¿Qué va a aparecer más abajo con OK? La IP. La pincho y le doy OK. Y ahora el IP address que aparecía desconocido aparece con la IP correspondiente. ¿Ya? Y ahí estaríamos OK. Aplicar y OK. Y hago lo mismo que acabo de hacer en el archivo SOA, en el reverse, que también tiene un archivo que se llama SOA. A ver si me acompañan y vamos haciendo lo mismo. Properties, primary servers, busco el NS1, perfecto. Ya, el intervalo lo cambio a 1 minuto, perfecto, voy poniendo OK. Y por último me faltaría ir a Name Servers. ¿Qué más? Ya aparece desconocido. Edit. No hay nada. Le digo resolver. Pincho la IP. Aplicar. Yo OK. Tenemos listo el servidor DNS. Paso 1. Para que estos cambios se vean inmediatamente reflejados sin tener que reiniciar el servidor, lo vamos a hacer con un comando en el propio servidor, ¿ya? Y ese comando se llama gp update. gp update. Ya, si no lo alcanzan a ver, lo voy a escribir acá. gp update. ¿Cierto? gp update. ¿Qué es lo que hace este comando? Actualiza las políticas que estamos haciendo. Growth policy del servidor para no tener que reiniciar el servidor. ¿Cierto? Forzarlo que haga los cambios. gp update. Enter, ¿cierto? Dice que está actualizando las políticas del servidor, esperamos unos segundos y dice que fueron actualizadas correctamente. ¿Cómo compruebo ahora que el servidor sí está funcionando en la red? Voy a ir a los clientes. Voy a ir a los clientes para ver si el servidor realmente está prestando la funcionalidad.
voy a cualquiera de los clientes y ejecuto en los clientes el comando nslookup. ¿Para qué me sirve el comando nslookup? Para mostrarme quién es mi servidor DNS que me está resolviendo en la red. Aplico nslookup y la información que debería mostrar es que existe un servidor que se llama ns1.10.loga con una dirección IP. Por lo tanto, el servidor DNS está funcionando. Y compruebo ojalá en los dos clientes. Ejecuto el comando nslookup. Voy al otro cliente. A cualquiera de los dos clientes. nslookup. ¿Y qué tiene que mostrar? El nombre del servidor y la dirección IP del servidor. Ahí tendríamos listo el paso 3. Nos quedaría un último paso nosotros para terminar. Refresca nuevamente la tarjeta de red del equipo, cliente. Refresquenla. Como ya estamos casi en la cúspide de la configuración, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Nosotros cuando instalamos cualquier rol, jóvenes, en un servidor Windows, los roles después yo los puedo eliminar, los puedo bajar. Ah, si lo transformo en servidor de HCP, después le quito el rol de HCP. Lo transformo en servidor DNS, le quito el rol DNS. Lo transformo en servidor de aplicación, le bajo el rol de servidor. Pero el único rol que no podemos cambiar nunca más es el que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, el proceso es irreversible. Si lo transformamos en un servidor de Active Directory, después no podemos bajarlo de ese nivel. ¿Ya? No podemos bajarlo de ese nivel. ¿Cuál es la sencilla razón? ¿Ya? Porque este servidor va a ser el principal servidor de la plataforma de la red. Es decir, es lo siguiente. ¿Qué pasa, don Ronaldo, si usted tiene una sola copia de la llave de su auto? ¿Ya? Piense que tiene una sola copia de la llave. ¿Ya? No tiene más copias. Y se queda la llave dentro. No, y no puede quedar el vidrio, nada. No tiene cómo hacerlo. ¿Cómo puedo entrar al automóvil o cómo puedo arrancar el auto si la única llave que tenía quedó dentro del auto? No tengo cómo abrir la puerta. Piense que no hay forma. Hermético, ya, murió. ¿Qué pasó? Se perdió nomás. Aquí pasaría lo mismo. Si nosotros le instalamos el rol de Active Directory a este servidor, él se va a transformar en un servidor en el cual su cuenta de los usuarios que tiene creado se van a guardar en una base de datos local ahora. Si nosotros le bajamos el rol, esa base de datos se elimina. ¿Y qué pasó con la cuenta? Se pierde. Entonces, ¿cómo entro al servidor si la cuenta se borró? Ah, pero es que tenía dos cuentas creadas. No, aquí se van a borrar todas las cuentas de la máquina. Toda la información de cuentas. No hay más cuentas creadas. Entonces, ¿cómo entro a una máquina si pierdo la cuenta? ¿Cómo entro al auto si tenía una sola copia de la llave? Ah, no, pero es que tiene una copia de respaldo. Esa copia también se quedó dentro. No se puede. Imagina, todas las copias de tu auto quedaron adentro del auto. Queda, de esa forma, si yo bajo el rol que voy a hacer ahora de Active Directory, lo quiero desinstalar después, el servidor queda inutilizable para siempre. Lo perdí nomás. Porque no tenés cómo entrar al servidor nuevamente. ¿Sí? ¿Me captaste la idea? Sí. Perfecto. Por lo tanto, ahora es momento de arrepentirse. ¿De sí o no? Ya. Lo vamos a transformar en un servidor de Active Directory que va a ser el principal árbol de este bosque y por lo tanto el proceso es irreversible. Eso hay que tenerlo claro. Si tenían copia de la máquina, mucho mejor ahora, pero no podemos volver atrás. ¿Ya? ¿Cómo lo transformo? Tenemos que haber hecho todos los pasos que teníamos anteriormente, ¿cierto? Todos los pasos previos. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es ejecutar el siguiente comando para transformarlo en un servidor de Active Directory. Y el comando se hace en la consola de ejecutar y se llama dcpromo, que significa Domain Controller Promo, o promoverlo a controlador de dominio. dcpromo. dcpromo. ¿Ya? Ejecutan dcpromo y le va a levantar un asistente. Y ahí me dice que este servidor se va a transformar en un servidor de Active Directory, directorio activo. Por lo tanto, su cuenta y todas las cuentas que están en esta máquina se van a agregar a una base de datos que se va a crear.
a un archivo. ¿Ya? DC promo en inglés, DC promo. DC promo. Lo otro, recuerden que el servidor ahora siempre va a tener que estar encendido. O en el caso de que yo apague la topología, la primera máquina que tengo que levantar antes que el router, va a tener que ser ¿quién? El servidor, siempre el servidor. Porque si el servidor no está disponible, las cuentas, recuerden que van a estar de los PC, ya no van a ser cuentas locales de los PC, van a estar ¿dónde ahora? En el servidor. Si el servidor no está disponible, no va a poder entrar a los clientes. Ya, eso va a pasar. Entonces, se levanta el asistente, ¿cierto? De Active Directory, que me dice Welcome to Active Directory, Domain Service. Me pregunta los modos de instalación, puede ser el modo... ¿Cómo? Domain Service, ¿cierto? ¿Qué aparece ahí? Me dice si quiero hacerlo en modo avanzado de instalación o lo puedo hacer por defecto. ¿Ya? Lo vamos a hacer sin modo avanzado de instalación. Vamos a seguir siguiente. ¿Ya? Doy siguiente y me va a explicar, sin seguir todavía, las posibilidades que existen del Active Directory. Y ahí me explico un poco, voy a parar un poco aquí para definir de cuándo existe esta tecnología. Existe desde los servidores Windows NT. Y Windows NT fue un servidor del año 97 que se creó pensando en que la empresa necesitaba más que un grupo de trabajo, necesitaba un dominio para poder centralizar las cuentas en un solo lugar. ¿Ya? Y eso es lo que me muestro aquí en ese pequeño gráfico. ¿Ya? Ahora voy a volver atrás, al back, ¿cierto? Solamente quería mostrar esa parte para que seleccionemos si modo de instalación avanzado. ¿Ya? Solamente quería detenerme en ese punto que reflejaba. ¿Ya? Modo de instalación avanzado. Y le damos a siguiente. ¿Ya? Continuamos, me vuelve a mostrar la misma información. A mí no me gusta trabajar con las cosas por defecto, me gusta hacerlo avanzado porque así personalizo mejor la configuración, ¿ya? Que un asistente. ¿Sí? Siguiente. Me pregunta ¿cómo quiero armar este bosque? Me dice primero, ¿quiere agregarse un bosque existente o quiere crear un nuevo bosque? ¿Tenemos creado un bosque hecho antes de servidores? No. ¿Qué nos vamos a hacer nosotros? Crear un bosque, siendo que este va a ser el primer árbol de ese bosque. Entonces yo le digo, ¿cierto? Me dice crear un nuevo dominio en un nuevo bosque o añadirme a un controlador existente. No tengo otro, ¿cierto? Entonces sería un nuevo dominio, un nuevo bosque. Siguiente. Y ahora me dice a qué dominio quiero asociarlo. ¿Cuál fue el dominio que creamos un momento atrás? Ahí es .local. Ahí es .local. Muy bien. ¿Ya? Que es el nombre de la organización. Siguiente. Va a empezar a verificar que el dominio esté existiendo en el equipo. Ahí hace una verificación interna. Chequea un par de segundos. Verifica el nombre de dominio. ¿Cierto? Por eso está verificando NetBIOS. ¿Ya? Y lo encontró. ¿Ya? Y dice que el domain NetBIOS name es ayer. ¿Estamos ok? Lo redetectó. ¿Ya? Si no, si no lo encontraba, es porque por error hicimos este proceso y no hicimos el DNS antes. De hecho, lo primero que vamos a hacer nosotros, si empezamos a crear un Active Directory y no hicimos el DNS antes, nos va a reclamar en esta parte, dice no existe ningún dominio. Y tendríamos que parar o cancelar la instalación y hacer el DNS nuevamente, todo lo que hicimos en el paso anterior, y ahí pasar al Active Directory. Para hacer Active Directory, ¿de qué depende antes? Que sea DNS. Rol DNS primero, luego Active Directory. ¿Ya? Siempre recuerden. Siguiente. ¿Ya? Ahora me pregunta el nivel de funcionalidad. Se refiere a con qué tipo de funcionalidad quiero trabajar. Con tecnología Windows 2000, Windows 2003 Server o Windows 2008. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? Windows 2008. ¿Ya? Muy bien. Si este servidor nuestro hubiera sido un 2012 Server, nos hubieran aparecido también los 4 niveles. 2000, 2003, 2008 o 2012. ¿Cuáles son las diferencias que tiene ahí? La diferencia que tiene entre una y otra es que, por ejemplo, si yo creo la estructura de funcionalidad como Windows 2003 Server, él va a conocer a puras máquinas clientes que sean equivalentes al 2003 Server o inferior, por lo tanto, los XP. ¿Qué pasa si en mi dominio tengo Windows 7? No lo reconoce. Si yo lo hubiera creado, como lo estamos haciendo ahora, como 2008, él va a reconocer a las máquinas que tienen
¿cierto? Relación con 2008 que vendría siendo Windows 7 o Windows Vista o inferior. Los Windows 7, los Windows Vista, los XP. Y si nuestro servidor fuera 2012, ¿a quién reconocería? A Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, todos para atrás. Entonces, siempre traten de elegir el nivel más alto de funcionalidad para que reconozca todos los tipos de clientes que pueden tener en la red. Aunque ustedes no lo crean, pueden haber máquinas con XP y hay muchas. De hecho, el sistema operativo Windows XP está siendo usado casi en el 30% de los sistemas operativos Microsoft del planeta. ¿Dónde está XP? En los cajeros, por ejemplo. Los cajeros, ¿cierto?, de Red Bank usan XP. Entonces necesito tener dominios con XP. No puedo dejarlo fuera. Listo. Siguiente. Me dice que se va a crear, ¿cierto?, el domain controller, o se va a promover a controlador de dominio. Le doy siguiente. Me pregunta si tengo IP estática. Si usted no puso IP estática, ahora sería el momento de agregarla. Por eso esa advertencia, ¿ya? Tiene que ser con IP estática, ¿ya? Y por eso le puse no, el de abajo, que sí tenía IP estática. El de arriba decía sí tengo IP dinámica, ¿sí? La segunda opción. Siguiente. Lo que me pregunta, fíjense. Eligen el de arriba, ¿cierto? Yo elegí el de abajo para que vieran que me pide el de arriba. ¿Ya? ¿Lo vieron o no? ¿Sí? Y ahora me dice que este servidor o este proceso que vamos a hacer va a ser irreversible y por lo tanto me pregunta, ¿desea continuar? Le digo que sí, ¿cierto? Le digo sí. Y van a crear, y me dice que se va a crear una database folder, una carpeta que va a estar alojada dentro de C, Windows y un directorio que se llama NTDS. ¿Qué es lo que guarda el directorio NTDS? Es la base de datos de todas las cuentas de una organización. Por ejemplo, si una empresa tiene 1000 usuarios creados, ¿cierto? Todas están guardadas ahí. Por ejemplo, los servidores de Active Directory de ayer, donde están más de 25.000 cuentas creadas, que están los alumnos, donde están los docentes administrativos, están creadas en un directorio que se llama NTDS en un servidor principal en Santiago. Y esa carpeta se replica en todos los servidores Active Directory del dominio. Por lo tanto, esa carpeta es sumamente importante, ¿cierto? Sumamente importante. Ahí están todas las cuentas creadas de un dominio corporativo. NTDS. Recuérdense, NTDS. Le digo que siguiente. Ahora me pide crear una contraseña. ¿Para qué? Para configurar los posibles cambios futuros del Active Directory. No basta con tener la cuenta de administrador, hay que tener una segunda contraseña. ¿Por qué? Porque es relevante este rol, ¿cierto? Es bastante importante. Pueden usar la misma si quieren, sí, para que no lo olviden. Si olvida esta contraseña, empiece a redactar el sobre azul. O hágase bolita, ¿cierto? ¿Ya? ¿No se puede sacar el... No, no. Está cifrado en RCA SHA. Lo que hablamos el otro día. Por lo tanto, va a requerir como 250 años para poder encontrar la contraseña. ¿Listo? Siguiente. Tenemos como... Recuerden que tiene que usar mayúscula y minúscula. ¿Listo? Dice que ahora se va a crear un dominio que se va a llamar IEP.local en un servidor 2008 server y va a tener el principal nivel de funcionalidad de una red. Un servidor al nivel más alto que puede llegar en Microsoft, ¿cierto? El top de top es que sea un servidor de Active Directory. Esta es la cúspide de los servicios. Es el más alto de todo. ¿Ya? Es el capitán general de los servidores. ¿Ya? Por lo tanto, si usted tiene que invertir en hardware para un servidor, en este, invierta la mayor luca. Porque no puede apagarse, no puede estar fallando, debo ponerle fuentes redundantes de poder, debo tener ciertos discos en RAID para evitar falla, debe estar en un rack de comunicación, debe tener lo mejor de esa máquina, ¿cierto? Porque dependemos de todos los servicios de la red de esa máquina. Si esta máquina se cae, por ejemplo, no voy a tener correo electrónico, porque son servicios de un correo institucional, no voy a tener acceso a una red inalámbrica, no voy a autentificarme con Radius, no voy a poder ver las plataformas de base de datos locales, nada en una red. Todo depende de él, ¿ya? Imagínense si se cae el servidor de Active Directory de la institución, nosotros estaríamos con brazos cruzados en una empresa, ¿cierto? No podemos hacer nada. Nada.
¿Ya? Ya ha pasado. Listo, y le decimos siguiente, y se empieza a crear la base de datos de Active Directory, se empiezan a crear unas plantillas de políticas y de configuraciones en la máquina. Ojo, lo único que hicimos nosotros es la instalación, después vamos a hacer la configuración de las políticas y usuarios, objeto y carpeta, lo vamos a hacer en la siguiente clase, y meter las máquinas al dominio. Creo que nos queda. Es importante que la máquina, ahora Windows Server, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cuando reinicie después de este cambio que se demora harto en arrancar. Porque el servidor de Active Directory no está hecho para apagarse y encenderse a cada rato. Porque tiene que encender para levantar todas las cuentas de la organización y luego estar accesible para el resto. Y entre más cuentas tiene una empresa, más se demora en arrancar el sistema operativo. Fácilmente un servidor con Active Directory, yo he visto en algunas empresas que se demoran hasta 10 minutos en iniciar. Desde que se apagan a que se encienden. Porque tiene que iniciar, verificar el sistema operativo y después levantar todas las cuentas y políticas de la organización. ¿Ya? Aparece un mensaje, ¿no es cierto? Sí, va a aparecer un mensaje. El DNS, Y está bien ese mensaje. Sí, está bien. Dice que ha creado, hay una zona creada. Sí, si no está bien, o sea, si no le aparece el mensaje, preocúpese. Y si le aparece, no se preocupe. Ya se demora en arrancar, profe. Va a iniciar y va a demorarse en arrancar. ¿Lo reiniciamos entonces? Lo reinician después. Cuando reinicien se van a dar cuenta que ahora, en el arranque, no va a llamarse solamente con el nombre de usuario, va a tener antes un nombre de dominio. En este caso se va a llamar ayer.local/nombre de usuario. ¿Ya? Oh, se fue la vez. Me aparece un mensaje que se dice que se está creando una nueva zona de Active Directory, termino y reinicio. Y ahora yo tomo el tiempo de que se va a demorar en arrancar, va a ser mucho mayor al tiempo normal. Pensando que esta máquina tiene el Active Directory recién instalado y no hay ninguna cuenta creada. Después nosotros vamos a tener que ir creando cuentas para cada cliente de la red, ¿cierto? Manualmente. Vamos a tener dos PC, vamos a hacer dos cuentas distintas con distintos perfiles. Vamos a ver qué pasa con una y la otra. A una le podemos dar más permiso y a la otra menos permiso. Y vamos a ver las diferencias que se pueden hacer. ¿Qué puedo bloquear? ¿Qué puedo permitir? ¿Qué puedo denegar? Etcétera. ¿Ya? Por eso es lo importante hacerlo con más de un equipo para ver una diferencia y otra. Y después, si con esa cuenta yo inicio en el otro equipo, esas políticas se van a ir al otro equipo. La política de la cuenta es la que manda. Y ahí también en las áreas de trabajo le puedo decir el tamaño que tiene y todo. Hay muchas cosas que se pueden aplicar. Considerando, midiendo cuánto se demora en arrancar, se demora mucho más. Recuerden que no solamente carga el sistema operativo, tiene que cargar las cuentas creadas y las políticas creadas en la máquina. Entre más políticas y cuentas tiene, más se demora en iniciar el servidor. Necesitamos que tenga alta disponibilidad esta máquina, no puede estar apagándose a cada rato. Y eso es uno de los detalles que hay que considerar cuando implementamos Active Directory o seguridad de este nivel en una red. ¿Ya? Cuidar este servidor, cuidarlo, ¿cierto? De todo sentido. ¿Cierto? Protegerlo ante catástrofes, daños físicos, tener redundancia en los discos. Dependemos mucho de esa En máquina. este momento, profe, si integráramos un usuario, un cliente al dominio, podríamos partir tan solo como administrador en los equipos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear los grupos. Y después los usuarios. Y después los vamos a ir metiendo en los grupos. Pero en este momento, por ejemplo, se podría partir como administrador. Sí, podría entrar con la cuenta del administrador del servidor. Ahora, Del servidor, ahora no claro. vale la cuenta del PC. Del PC No, local. no sirve. Tú que hayas tenido una cuenta creada en tu equipo, esa cuenta no vale, vale la que está en el server. Los usuarios de las cuentas están en el servidor. Tiene también la clave. Sí, Se se recomienda, sí. Aquí hay la solicitud. El administrador te debe entrar y me pide cambiar una clave. Sí, se recomienda. Recuerden que la estructura es mayúscula, minúscula, ¿cierto? Como la hemos trabajado antes. Me aparece ayer. Es que por eso aparece el dominio primero. Tiene que entrar con administrator. Con solo administrator. A mayúscula y en inglés, administrator. ¿Ya? Por eso ahora aparece la diferencia. Bien, ahora aparece así, dominio y el usuario. ¿Ya? Dominio y el usuario.
Si usted quiere cambiar usuario, ¿cierto? Ahora para entrar no va a ser solamente el nombre de usuario, tiene que ser anteponer el nombre de dominio y la barra. Y luego administrator, por ejemplo. ¿Ya? No, pero conmigo no la verdad. Vamos a revisar dónde queda la configuración del Active Directory, en qué parte se guarda, ¿ya? Para que veamos después dónde se van a crear los objetos de la red, las carpetas compartidas, las impresoras y los usuarios que nos interesa a nosotros, y meter la máquina al dominio. Para que vamos terminando. ¿Ya? Entonces vamos a ir a revisar. ¿Dónde se va a guardar esta confirmación? En las herramientas administrativas, ¿cierto? En Administrative Tools. Y se creó, ¿cierto? Una pestaña que se llama Active Directory User and Computer. Ahí está la configuración del Active Directory ahora. ¿Ya? Active Directory User and Computer. Y ahí usted, cuando despliega esa pestaña, Active Directory User and Computer, se va a dar cuenta que van a estar todas las cuentas ahora creadas en esa máquina, y las de los usuarios también las tiene que crear ahí. Ahí está. Entonces está el dominio que hemos creado dentro de Active Directory User and Computer, y aquí van a aparecer las máquinas que vamos a agregar en Computer. No tenemos ninguna agregada todavía, ¿cierto? Esos clientes Windows 7 los vamos a agregar ahí y van a pertenecer al dominio. Y lo mismo cuando creamos más adelante, ¿qué cosa? Los usuarios, o cuando vamos a crear nosotros después los grupos. Hay que guiarse siempre por el organigrama de la empresa. Hay que crear los grupos primero, ¿ya? Gerentes, ventas, marketing, o docentes, alumnos, profesores, no sé, según la empresa o la organización en la que estemos. Creamos los grupos, creamos las cuentas, metemos las máquinas en los dominios y luego empezamos a aplicar políticas de configuración. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Hasta ahí vamos a llegar. Nos quería la siguiente clase, ¿qué cosa? Las máquinas meterlas al dominio. ¿Ya? Si alguien quiere adelantar esto, les voy a mostrar el paso. ¿Cómo hacerlo? Si alguien quiere meter la máquina al dominio ya. ¿Cómo lo haría? Recuerden que no tenemos usuarios creados todavía. Solamente tenemos el usuario administrator, que es del servidor, ¿cierto? Ya el usuario local no sirve. Es de la máquina cliente. Entonces, recuerden que está el servidor es el que manda. Yo tengo el administrator, le voy a cambiar la contraseña para recordar después. Ahí está, reset password. Voy a cambiar la contraseña para tener al administrator con la contraseña. ¿Ya? Y va al cliente, a cualquiera de los clientes, y para agregarlo al dominio, usted hace lo siguiente, ¿cierto? En el equipo, en las propiedades, se va ahora a configuración de sistema avanzada. Vamos a dejar esta parte lista. Nombre de equipo, cambiar, y se cambia de grupo ¿a dónde? A dominio. Y ahí, ¿cierto? Un dominio declara el dominio al que quiere integrarse. Puede declararlo con el nombre o con la extensión .local. Cualquiera de las dos formas es válida. Ya. Déjelo con el nombre nomás entonces. Le hago con el nombre. Lo hago con el nombre. Ya. Y le va a pedir, para poder agregar esta máquina al dominio, un nombre de usuario y contraseña. ¿De dónde sacó su usuario? ¿De dónde? Del server. Un usuario del server. Le sirve, pero que sea administrador, pero no en el server. Tiene que estar la cuenta en el server hecha, no en el PC. Por ejemplo, la suya ya me lo haría. No sirve, porque si yo le di permiso de administrador a esa cuenta en el servidor, puedo entrar. Entonces sería No, directo. Directo. Lo puedo hacer directo ahí. Vamos a ver si me puedo agregar o me pide algo más. Me dice, se unió correctamente al dominio.
Y esta máquina me va a pedir reiniciarla, ¿cierto? Pero antes me voy a preocupar de crear una cuenta, ¿dónde? En el servidor. Debo tener una cuenta, ya tengo cuenta, pero después empiezo a crear otras cuentas para meter en la máquina. Claro, tenés cómo iniciar la máquina después. Entonces voy a ver al servidor, reviso acá en Computers, y en unos momentos más debería empezar a aparecer, ¿qué cosa? Ahí está ahora. Esa máquina se agregó al dominio. Ahí me aparece en Computers como una máquina agregada. Y puedo ver la información de la máquina. De hecho, miren, Properties, y me va a decir qué sistema operativo tiene, por ejemplo, Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, y la información propia del equipo al que estoy viendo. Y esa máquina se va a llamar, mi máquina tenía por nombre cliente 2, como nombre físico, pero para dominio se va a llamar cliente2.yes.local. Pertenece a un dominio. Quise adelantarme un poco, pero para que vieran el proceso. ¿Ya? La próxima clase tenemos que mirar las cuentas. Listo. Voy a reiniciar ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo reinicio la máquina y no está el servidor del Active Directory levantado? No va a poder entrar porque la cuenta va a estar guardada ¿dónde? En el servidor. ¿Ya? Dependen del Active Directory. ¿Listo, jóvenes?